Capítulo 7. Los nuevos señores de la Pobla de Rugat. Los Borja y su memoria histórica. 1499. El capítulo de hoy contiene 2 rombos como los de antes o para mayores de 18 años. Abstenerse menores. Puede herir la sensibilidad del espectador. Se aconseja no visualizarlo en horario infantil. Antes de empezar, una aclaración relacionada directamente con este nuevo cambio de señor feudal de nuestros antepasados. Se trata de la historia del condado de Albaida, que desde 1471 estuvo en manos de Lluís Joan del Milà, Borja y Centelles, cardenal, sobrino del Papa Calixto III y primo hermano del Papa Alejandro VI. Posteriormente también emparentado con Fernando el Católico y con Carlos I, y creadores del marquesado de Albaida de los Milà Aragó. Como anécdota, la historia de su noveno marqués, el destacado político demócrata José María Orense Milà de Aragón Herrero, que vivió durante el siglo XIX y que llegaría a presidir las Cortes durante la Primera República en 1873-1874. El buen marqués y demócrata, cuando visitaba Albaida, era marqués por la mañana, pero por la tarde se cambiaba de ropa y se dirigía al Casino Demócrata, donde dejaba de ser marqués para ser el ciudadano Pepe. En la Edad Media se daban continuas tensiones entre la nobleza, todavía guerrera, por la posesión de territorios y vasallos. Existía una vieja disputa por Misena, por el Pla de Misena, ya que desde un principio había pertenecido al Jusum o término del castillo de Carbonera y no había pertenecido a los territorios del castillo de Rugat. En 1490, Jaume del Milà, conde de Albaida, compró a los Bellvís la baronía de Bélchida, Otos, Torralba y Misena. Para evitar conflictos con los Romeu i Ansol, señores de la Pobla, Gobernación Real realizó esta partición. Para el conde de Albaida, Misena de arriba, por el camino de la Pobla a Torralba hacia arriba. Para los Romeu i Ansol, señores de la Pobla, Misena de abajo, del camino de la Pobla a Torralba hacia abajo. Jaume del Milà plantó en su parte las horcas señoriales para demostrar a los Aguiló que había salido ganando en la partición. Aguiló Romeu, el señor de la Pobla y de Castellón de Rugat, clamó justicia y convocó a sus vasallos en host e cavalcada, es decir, a la guerra. Según el cronista Viciana, concurrieron los bandos que tuvo la noble casa de Aguiló con el conde de Albaida y barón de Otos por el poner de los mojones de los términos de la tierra y otros intereses de honor y de la baronía. Y por ellos vinieron a parar en esto, que Lluís Aguiló, señor de la Pobla, en el campo de Misena, sobre el cual fue la principal quistión, y por ende le quedó el nombre durante un tiempo a Misena de Campo de los Aguilones, hizo ayuntamiento de sus deudos, amigos y criados, hasta 150 de caballo y 3.000 infantes, en que gastó muy largo por su honra. Y por favorecerle llegaron el conde de Oliva, el conde de Cocentaina, el conde de Aranda, el conde de Aversa, don Pere Masá, señor de Lluchent y de Moixent, señor de Cardona, don Alonso de Cardona y otros muy principales caballeros. Imaginar ahora por el Pla de Misena a el señor Aguiló, señor de la Pobla, acompañado de 150 caballeros y 3.000 infantes. Y por otra parte los Milà, los condes de Albaida, con sus caballeros y como peones los vasallos de Albaida, Bélchida y Otos. Finalmente no llegaron a combatir porque en ese momento apareció el gobernador del reino con tropas reales y les amenazó de que no continuasen con la batalla. Al parecer, Francesc Aguiló Romeu, señor de la Pobla y algunos de sus caballeros, son entrats en Misena, loc de dit conte, e diguem paraules injurioses contra el conde d'Albaida, han alancegat les portes de la casa del señor, a on no n'hi havia ningú qui se les resistís. Es decir, que el señor Aguiló, disconforme primero con la partición y disconforme con no poder entrar en batalla, entraron en Misena, donde había al parecer una casa señorial, y clavó una lanza contra la casa señorial de los condes de Albaida. El rey castigó a los Aguiló, pero no a los Milà, que ya estaban muy endeudados anteriormente con César Borja. Como los Aguiló, señores de la Pobla, no podían pagar la multa real, se vieron obligados a vender la baronía de Rugat
y con ella Castelló de Rugat, la Pobla de Rugat, Ayelo de Rugat y el desaparecido Ràfol de Castelló por un precio enorme en su época, 631.210 sueldos valencianos. El comprador de esta baronía, en este caso compradora, María Enríquez de Luna, duquesa regente de Gandía, prima hermana del rey Fernando el Católico. Así, desde 1499 y durante algunos años, la Pobla volvería a tener como señora feudal a una mujer. Y desde entonces hasta el siglo XIX formaría parte de los territorios de la familia valenciana más importante de la historia, los Borja. Una familia que aportó 2 papas a la Iglesia Católica y que durante sus papados el valenciano formaría parte de la corte papal en el mismo nivel de prestigio cultural que el latín. Y de hecho, cuando en 1911 se inicia el cambio de nombre histórico de la Pobla de Rugat por Puebla del Duque, la justificación histórica es su pertenencia desde 1499 al Ducado de Gandía. El señorío de Gandía, de donde procedía María Enríquez, compradora de la baronía del Castelló de Rugat y de la Pobla, se había convertido en un espacio privilegiado. Su momento de esplendor correspondió al duque Alfonso de Aragó el Chove, entre 1358 y 1422. El duque dirigió el crecimiento de su riquísima base económica, la cañamel, el único edulcorante antes de la llegada de la caña de azúcar de América, trabajada por vasallos musulmanes en terribles condiciones. Edificó el Palau Ducal y el monasterio de San Jeroni de Cotalba, una joya del patrimonio histórico valenciano. En la corte del duque Alfonso el Chove se dieron cita algunas de las principales personalidades de la cultura valenciana, como el gran poeta Ausiàs March, Joanot Martorell, autor de Tirant lo Blanc, y Joan Roig de Corella. El papa Alejandro VI Borja compró el ducado para su hijo Pere Lluís. María Enríquez, la duquesa regente que había comprado los derechos señoriales sobre la Pobla, se había prometido con 15 años con Pere Lluís de Borja, primer duque de Gandía, quien murió antes de consumarse el matrimonio. Pere Lluís era hijo primogénito de Rodrigo de Borja, cuando era cardenal diácono y de madre desconocida. Por tanto, era hijo del futuro papa Alejandro VI. Su siguiente matrimonio es una imagen de la alta política de la época. Rodrigo de Borja, futuro papa Alejandro VI, había tenido 4 hijos con su amante Vanossa Catanei, Joan, César, Lucrecia y Chofré. Se propuso al papa Alejandro VI casar a María Enríquez con su hijo Joan de Borja, hermanastro de su primer marido. Conveniente matrimonio, ya que los Borja emparentaban directamente con el rey Fernando Católico. De hecho, este matrimonio supuso la petición al papa de la concesión a los reyes de España del título de muy católicos, que los igualara a los reyes de Francia, que llevaban el título de cristianísimos. Alejandro VI solamente permitió el título de católicos, como son conocidos históricamente Isabel y Fernando. Sin embargo, Joan de Borja, segundo marido de María Enríquez, fue asesinado en junio de 1497 en Roma y arrojado al Tíber, junto con sus sirvientes también asesinados, imputándose el crimen a su hermano César o, también según otros autores, a su hermano Chofré, ya que al parecer Joan de Borja mantenía relaciones con la esposa de Chofré, Sancha de Aragón y Gacela. María Enríquez, otra vez viuda, pasó a ser duquesa regente de Gandía, llevando una política independiente de los Borja. Se desprendió de sus posesiones italianas para ampliar considerablemente su patrimonio alrededor de Gandía, mientras esperaba la mayoría de edad de su hijo. Aprovechando las consecuencias de la cuestión de Misena, extendió el poder de los Borja de Gandía y de los Milà Borja de Albaida con la compra del condado de Albaida, de las baronías de Bélchida, de la baronía de Otos, Torralba y de Misena y, como hemos visto, de la baronía de Castelló de Rugat y de la Pobla de Rugat. El motivo directo por el interés de la baronía de Castelló y de la Pobla es que aportaba al ducado de Gandía unas considerables extensiones de tierra cultivables de cereales, de la cual era deficitaria Gandía. La obra de María Enríquez, primera señora de los Borja, relacionada con los Borja de la Pobla, es importantísima en la historia de Gandía. Remató la seu, contrató a Paolo de Sanlocadio para realizar su retablo y sobre todo colonizó los marjales. Como era habitual en la época, cuando su hijo mayor, Joan de Borja, tercer duque de Gandía, se hizo cargo del ducado, se retiró al convento de Santa Clara como abadesa. Por tanto, el primer señor masculino de la Pobla, Joan de Borja, tercer duque de Gandía,
sería uno de los nietos del Papa Alejandro VI. La historia de los Borja, de esta familia ya universal, que ostentó el título de señores de la Pobla de Rugat durante más de 300 años, merece que lo detengamos en ella. La visión más extendida y popular de esa familia, y entre ellos del Papa Alejandro VI o de su hija Lucrecia, se refiere a una familia que reinaba el incesto, las orgías, los asesinatos o una lujuria extrema. Como retrata ese famoso cuadro, Un vaso de vino con César Borgia, que desarrolla la popular idea que César Borja mató a su padre. Una visión negra sobre los Borja que se ha construido desde los escritos de los enemigos de los Borja o Borgias, como se conocían en Italia ya en su época. Un ejemplo es el relato sobre el famoso banquete o ballet de las castañas, celebrado un 30 de octubre de 1501 en el Palacio Apostólico del Vaticano y, según la leyenda negra, organizado por el propio Papa y su hijo César. Al banquete se invitaron a las personas más poderosas de Roma. Después de la cena se organizó un baile con prostitutas. Se colocaron candelabros en el suelo con castañas entre ellos y las prostitutas desnudas tenían que coger con la boca las castañas pasando por las velas. Había premios, dobletes de seda, pares de zapatos, sombreros, para los hombres que tuvieran más relaciones con dichas prostitutas. Mientras tanto, los sirvientes llevaban la cuenta. Ese famoso baile o ballet de las castañas parece ser, según los estudios históricos, a que verdaderamente existió, pero que el Papa no asistió a dicha fiesta. Y es una muestra más de la leyenda negra contra los Borja. Esta imagen de los Borja se ha popularizado gracias a literatos muy reconocidos como Víctor Hugo, Alejandro Dumas, hasta alcanzar su mayor impacto popular con la novela de los Borgia de Mario Puzo. De hecho, este novelista se inspiró en la familia de los Borja para su inmortal El Padrino. De hecho, la memoria histórica se construye casi siempre más a través de estos mecanismos populares como el teatro, la novela, la música, el cine, pero muy pocas veces escasamente científicos o históricos. Los Borja no fueron santos, pero tampoco son muy diferentes a la alta política de la Europa de la época o de Italia. Unos años en el cual el asesinato no era sino la continuación de la política. De hecho, todavía las nieblas de la historia guían el inicio de esta familia. Desde un principio, los Borja son un ejemplo de movilidad social. Su origen se sitúa en la población zaragozana de Borja. Ya aparecen en la conquista de Jaume I, y aunque parezca que procedían de Gandía, los Borja están relacionados en un principio con Sátiva. Y desde un principio nos aparecen Borjas campesinos, Borjas artesanos o Borjas muy pequeños nobles. Una rama parece señalar a unos Borjas plebeyos, es decir, a unos Borjas no nobles. Domènec o Domingo Borja era churat de Sátiva, un cargo municipal, pero al parecer no era noble. Si esto es así, su nieto Alfonso, papa como Calixto III, sería uno de los pocos papas no relacionados con familias nobiliarias. Domènec Borja y Francina tuvieron varios hijos. Uno de ellos, de nombre Alfons, nació en la Torreta de Canals. Llegaría a ser jurista y diplomático del rey Alfons el Magnani. Alfons fue elegido papa en el año 1455, el papa número 209 de la Iglesia Católica, tomando como nombre Calixto III. La elección se debió a su trayectoria neutral en las guerras internas de la Iglesia y sobre todo por su edad avanzada, como solución de compromiso pasajero. Destacó por su vida asceta, pero también por su nepotismo. Otorgó cargos importantes a sus familiares, como sus sobrinos Rodrigo, futuro Alejandro VI, y Joan Lluís del Milà o Pedro Lluís, que los hizo cardenales. Su primera decisión fue canonizar a San Vicent Ferrer, puesto que éste le había profetizado que sería elevado a la más alta dignidad a que puede llegar un hombre mortal. Otra tradición dice que Calixto III siempre decía que San Vicent le había dicho: «Tú serás papa y a mí em faràs sant». También en 1456 anuló el juicio a Juana de Arco e instituyó el Ángelus como recuerdo a una victoria contra los turcos en una batalla en Belgrado. En esta segunda rama borgiana se puede calificar como la rama noble bastante bien documentada. Gonçal Gir de Borja era caballero en 1346, aunque el apellido Gil lo introdujeron para parecer más noble. Era un pequeño noble con una alquería en la Torre de Canals.
Su sexto hijo se casó con Isabel de Borja, hermana de Calixto III, de quien se escribió que era mujer muy varonil y de gran punto. Jofré de Borja aportaba en este matrimonio el título nobiliario y relaciones con la nobleza. Isabel de Borja a su hermano, futuro papa. De hecho, Calixto consiguió que el rey perdonara a Jofré cuando asesinó al síndico de Ontinyent. Cuando Jofré murió, sus 5 hijos pasaron a la tutela del futuro papa. Uno de ellos era Roderick o Rodrigo, futuro Alejandro VI. Se puede afirmar que Roderick o Rodrigo tuvo una carrera planificada hasta el papado, puesto que ya era cardenal a los 20 años. Su tutor, Gaspare de Verona, le describió como: es atractivo, con el rostro más alegre y el porte más genial. Tiene el don de la elocuencia aduladora y florida. Tiene una gran habilidad para atraer el amor de las mujeres hermosas y las excita tanto con palabras y hechos de manera tan extraordinaria que parece que las atrae como el imán al hierro. A pesar de la leyenda negra en su contra, fue un gran humanista, amante del arte y de la cultura. Ayudó en la creación de la Universidad de Valencia y consiguió la paz entre España y Portugal en el reparto del Nuevo Mundo con el Tratado de Tordesillas. También es verdad que tampoco dudó en utilizar a sus hijos para consolidar el poder de su familia en Italia. Roderick Borgia se convirtió en el Papa Alejandro VI en agosto de 1482, siendo el Papa 214 entre 1492 y 1503. Con Vanosa Catanei, conocida en Italia en su época como la concubina del Papa, la novia de Cristo o la puta de Babilonia, principal amante del Papa y la única con hijos reconocidos oficialmente, tuvo varios hijos que son el origen del linaje de los Borgia. César Borgia nació en Roma, pero a los 6 años ya le concedieron las rentas de la Catedral de Valencia. Era obispo a los 17 y a los 20 arzobispo de Valencia. También sería cardenal y abad del monasterio de la Valldigna. Se dice de él que poseía una gran fuerza. Rompía una lanza con la mano, podía cabalgar una semana ininterrumpidamente y su pasión era alancear toros. Es el prototipo del príncipe del Renacimiento, un gran militar, un gran político y diplomático y sumamente culto, ya que fue mecenas de Miguel Ángel, de Véneto, de Tiziano, del Bosco y de Leonardo da Vinci. También se dice que fue el modelo del Príncipe de Maquiavelo, el primer y gran tratado de historia política. Murió asesinado en Viana durante la Guerra Civil Navarra. Allí estuvo enterrado hasta que un obispo decidió en el siglo XVI que sus restos no deben reposar dentro de una iglesia y debían ser trasladados a una iglesia en la Rúa Mayor para que en pago de su culpa le pisotearan los hombres y las bestias, destruyendo posteriormente su mausoleo. Es el único de los Borgia que continúa con una línea sucesoria en la actualidad, en la persona de Sisto Enrique de Borbón-Parma y Borbón-Busset, teóricamente candidato al trono de España por la rama carlista. Su hija, del Papa, Lucrecia, ha pasado como el prototipo del asesinato y de la lujuria. La verdad es que fue una mujer con una gran educación humanista de idiomas. Hablaba latín, griego, italiano, castellano, francés, conocía música, canto, dibujo y cultura religiosa. Ya a los 14 años se casó con un noble italiano. Según escribió el humanista Stefano Infesurra, para celebrar dicha boda hubo festivales y orgías dignas de Madame Lucrecia. Hubo bailes y celebraciones, una auténtica comedia mundana y mucho comportamiento escandaloso. El Papa, su padre, en particular, se divirtió mucho arrojando confeti en los colpiños de los vestidos de la señora. Al caer la noche, su santidad, el cardenal César Borgia, el hermano de Lucrecia, el duque Juan de Gandía, algunos cortesanos y algunas nobles damas se sentaron a cenar. Aparecieron bufones y bailarines de ambos sexos, que hicieron representaciones obscenas para diversión de los invitados. Hacia el amanecer, Alejandro VI, el padre de Lucrecia, condujo a la joven pareja a la cámara nupcial. En la espléndida cama sin cortinas ocurrieron escenas tan repugnantes y espantosas que no hay lenguajes para describirlas. El Papa desempeñó hacia su hija el papel de matrona. Lucrecia, esa mesalina, que había sido introducida en más repugnante libertinaje, en esta ocasión hizo el papel de una joven inocente con el fin de prolongar la obscenidad de la comedia. Y el matrimonio se consumó en presencia de la familia del Papa. Este relato, que forma parte fundamental de la leyenda negra contra Lucrecia, es totalmente mentira, puesto que este humanista, Stefano Infesurra,
era un enemigo declarado de los intereses políticos de los Borgia en Italia. Por cuestiones políticas, Lucrecia se vio obligada a divorciarse de su primer matrimonio y salvar la vida de su marido, ya que su hermano César lo quería matar, declarando y firmando falsamente que el matrimonio no se había consumado ya que su marido era impotente. Lucrecia, ahora soltera, se recluyó en el convento romano de San Sisto, donde solamente la podía visitar su padre. Allí tuvo un hijo, atribuido a su padre, aunque el hijo en verdad era de un empleado papal que era el que le llevaba la comida, que fue asesinado posteriormente. Su hermano César concierta un nuevo matrimonio político con Alfonso de Aragón, rey de Nápoles, para fortalecer la alianza contra el rey francés. Pero la política nuevamente tiene su influencia en la vida de Lucrecia, y un cambio de alianza de César, ahora amigo de Francia, provoca que Alfonso muera estrangulado en las escalinatas del Vaticano. Y como las buenas películas de mafiosos, murió estrangulado en las escalinatas del Vaticano en plena luz del día y nadie vio nada. Lucrecia se casó por tercera vez con Alfonso d'Este, hijo del duque de Ferrara. Lucrecia y su esposo convirtieron la corte de Ferrara en un gran espacio de arte y de cultura. Murió en 1519 a los 39 años, después de dar a luz el quinto hijo con el duque de Ferrara. Por último, también la Pobla tuvo como señor a un santo. Uno de los hijos de María Enríquez, Joan de Borja, tercer duque de Gandía, se casó con Juana, nieta de Fernando el Católico, y tuvo como hijo a Francisco, posterior cuarto duque de Gandía, aunque es más conocido como San Francisco de Borja. Ingresó en la Compañía de Jesús, abandonando todo su poder como duque de Gandía, donde fue general de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Se desprendió de todos sus bienes y ejerció de predicador itinerante. Como duque, antes de ser jesuita, construyó la segunda muralla de Gandía y llevó a la ciudad a un gran apogeo cultural, político y artístico. Además de fundar la Universidad de Gandía, actualmente Colegio de las Escuelas Pías, también destacó como músico, especialmente como autor de la Visitatio Sepulcri. Hasta el siglo XX tenía una imagen en la iglesia parroquial de La Pobla y en esta imagen del vídeo podemos ver su máscara mortuoria. El 14 de octubre de 1998, el Consell Tècnic de l'Àrdica y Besología local de la Generalitat Valenciana legalizó el escudo heráldico de La Pobla con criterios científicos e históricos, en el que tiene una gran importancia el señorío de los Borja. Como podemos ver, el escudo heráldico de La Pobla tiene como timbre una corona real abierta. En el primer cuartel, sobre un campo o fondo de azul intenso, se observa una iglesia de plata y una carrasca de sinopre o verde. La iglesia representa un edificio gótico y la carrasca un símbolo de la tenacidad y laboriosidad, por lo que la flora natural, como la carrasca, se transformó en campo de viñas. Segunda mitad, cuartel a la izquierda. Las armas de la Casa Ducal de Gandía, de los Borja Oms y del Papa Alejandro VI, señores de La Pobla. Un toro sobre un fondo de sinopre que está pastando y una bordadura de gules de rojo intenso con 8 haces de oro. Mientras que en el cuartel de la derecha podemos ver un fajado de oro y de sable en 6 piezas.